Ahí estamos, ahora sí, arrancando por todos lados. Ahora sí, tratando de comprobar la conexión. Y una vez que está la conexión, arrancando. Buenos días, estamos ahí con la luz un poco rara, tratando de que todo esté más o menos en orden tecnológicamente hablando. Buenos días, perdón, un cierto retraso para arrancar. Pero bueno, había que solucionar algunas cuestiones técnicas que creemos que más o menos ahora se están solucionando. Buenos días Silvia, buenos días Cintia. Oh, ahí estamos, ahí estamos. Hola Andre, buenos días. Bueno, ahí estamos. Hola Vane, ya sabía que estabas ahí. Vamos a esperar apenas unos instantes. Hola Hernán, ya empezaron con la luz, sí. Y sí, siempre es un problema. Acá no, faltan medios técnicos para que esto sea todo lo profesional que debe ser. Pero para las próximas pandemias, quédense tranquilos que lo vamos a tener todo solucionado. Hola Chechu. Muy buenos días, muy buenos días. El aro, sí. El aro de básquet me va a comprar. Hola Nani. Hola Sin. Muy buenos días, muy buenos días. Qué lindo que tengan ganas de seguir escuchando. Hoy vamos un poco... me voy a poner cómodo, ¿eh? Vamos un poco a redondear una, una etapa histórica que quizás recorriéndola desde la caída de Perón en 1955 en adelante. Hola Ilén, es la etapa más violenta, ¿no? Más dura, es la etapa de enfrentamientos políticos más descarnados. Es difícil realmente poder explicar de manera profunda lo que fueron los enfrentamientos civiles entre 1955 y 1976. Y bueno, de alguna manera el corte de 1976, lo denso, lo violento de esa última dictadura, eh, también se explica por la, por la locura del periodo anterior. Yo la verdad que es difícil sintetizar en en un rato, en una hora, todas las aristas de ese periodo. Vamos a tratar de ser lo más prolijos posibles para, para que se entienda. Y bueno, y si van surgiendo preguntas, como surgieron la semana pasada, eh, no duden en volcarles. A ver, nos habíamos quedado en la caída del gobierno de Perón. En realidad el segundo gobierno de Perón. Recordamos que el primero había terminado en el año 52, reforma de la Constitución en el 49 mediante. El peronismo gana su segundo periodo electoral, pero que el año 52 empieza a ser un poco un año en el cual todos los logros que el peronismo había conseguido en su etapa anterior empiezan a desdibujarse por múltiples razones. Algunas de orden interno, como el modelo económico y social propuesto por el peronismo empezaba a crujir, empezaba a dar muestras de que no se podía sostener mucho más tiempo funcionando como lo venía haciendo, apalancado por las exportaciones, las entradas de divisas cayeron drásticamente cuando también cayeron las exportaciones finalizada la Segunda Guerra Mundial. El ensanchamiento del Estado con la estatización de los servicios públicos, de los ferrocarriles, del sistema de gas, de teléfono, etc.
También reaparece la inflación y el sistema productivo empieza a estancarse, el desarrollo productivo empieza a dar signos de agotamiento y de la necesidad de un nuevo empuje con otro tipo de perspectivas, y eso el peronismo en ese momento no podía dar, a lo cual se suma toda la crisis política que el peronismo venía sosteniendo con el resto de la sociedad, ¿no? Empiezan las tensiones con las Fuerzas Armadas. Recordemos, en el 51 el levantamiento del general Menéndez había mostrado el descontento de un sector importante de las Fuerzas Armadas con la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia. Por otro lado, ese año fue un año de muchas huelgas, donde también los trabajadores le empezaban a reclamar porque la inflación hacía que sus salarios rindieran cada vez menos, los aumentos no se sucedían como en el pasado. La censura que empieza a aplicar el peronismo en algunos medios de prensa, el desplazamiento de la oposición, que no se les permite aparecer en la prensa y que se las va relegando con vistas a la nueva contienda electoral del 52, incluso el encarcelamiento de algunos dirigentes opositores, hasta que se desmadra, ¿no es cierto?, ya en los últimos 2 años, con escenas de violencia explícita cada vez mayor, las bombas en Plaza de Mayo, la quema de los locales partidarios, el enfrentamiento con la iglesia, la quema de iglesias por parte de los partidarios peronistas. Realmente Perón comienza a aislarse, ¿no? No tiene diálogo con la oposición, no tiene diálogo con las Fuerzas Armadas, o lo tiene, digamos, siempre muy condicionado, enfrentamiento con la iglesia, diferencias incluso con la cúpula de la CGT acerca de cómo transitar la crisis, hacen que el desgaste del peronismo llegue en 1955 a un callejón sin salida, pero que por otro lado las Fuerzas Armadas intenten derrocarlo de la manera más violenta y cruel posible, bombardeando en junio la Plaza de Mayo, matando más de 300 civiles inocentes, y ya con un levantamiento generalizado en el mes de septiembre que despoja a Perón del poder y lo obliga al exilio. Corrimos, pero más o menos tratamos de definir ese momento. Y a partir de ahí las Fuerzas Armadas vuelven a transformarse en un actor político. Y esta es una característica, ¿no?, que ya empieza a hacerse común al entramado político latinoamericano. La hegemonía norteamericana, piensen que el mundo cambió radicalmente. Perón surge a la política en un contexto de enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, para decirlo de manera clara, donde las posiciones que se enfrentaban en la guerra era la democracia liberal, representada por Francia, por Gran Bretaña y después por los Estados Unidos, aliada con el comunismo soviético en ese momento, se enfrentaban a la amenaza de las dictaduras nazifascistas de Europa Central, ¿no? Básicamente al nazismo alemán, al fascismo italiano, a los cuales se les había sumado como aliado el Japón. Esa era la gran disputa. 10 años después, esa disputa ya no tiene ningún sentido. La guerra termina en el año 45 con el triunfo de las democracias liberales aliadas y el comunismo, pero ahí tensa la relación entre esos dos grandes bloques de poder, y 10 años después estamos transitando lo que se llama la Guerra Fría, donde Estados Unidos se transformó en la gran potencia hegemónica del mundo capitalista y la Unión Soviética se transformó en la gran potencia hegemónica del mundo comunista. Y en lugar de una pluralidad de potencias que compiten por el mercado mundial, como había sido hasta la Segunda Guerra Mundial, en lugar de hegemonías económicas y políticas claras, como habían sido la de Gran Bretaña en su momento y después de la Primera Guerra Mundial el ascenso norteamericano, ahora hay lo que denominamos dos superpotencias enormes, dos grandes superpotencias que además tienen lo que nunca antes se había tenido en la historia de la humanidad, que es la capacidad de destruir el planeta a través de un arma nueva, que es la tecnología nuclear, que cada una de estas superpotencias además desarrolla y tiene a partir ya Estados Unidos de la guerra y la Unión Soviética a partir de los años 50.
sea que tras la caída de Perón, el mundo es otro. Las perspectivas son otras. Los tradicionales aliados de Argentina, con los que Argentina se había relacionado históricamente desde el punto de vista cultural, comercial, económico, político, desaparecieron prácticamente, quedaron sumidos en el caos que la guerra trajo, y Estados Unidos emerge como la gran potencia del mundo occidental capitalista. ¿Dónde está Argentina? Y Argentina tiene ahora que negociar y tiene que comenzar a pensar su estrategia de incorporación al mundo dentro de esa lógica, ¿no es cierto? Donde Estados Unidos es el país que de alguna manera organiza las relaciones internacionales. Y ya sabíamos que desde el punto de vista económico, la economía norteamericana y la economía argentina no son complementarias, es decir, Argentina no tiene demasiado que ofrecerle desde la producción primaria a los Estados Unidos. El desarrollo industrial que se había iniciado con el peronismo era un desarrollo industrial incipiente, de lo que se llama la industrialización liviana, ¿no? De bienes masivos de consumo, además de alimentos, textiles, electrodomésticos. Entonces, las posibilidades económicas de que Argentina congenie económicamente con los Estados Unidos como lo había hecho con las potencias de Europa es prácticamente inexistente y tiene que negociar en otros términos. Por otro lado, Perón había tensado su vínculo o el vínculo de Argentina con los Estados Unidos, y Estados Unidos veía a la Argentina como un país retrógrado en el sentido de que intentaba una y otra vez volver a vincularse con Europa, con los mercados europeos, con la lógica cultural y política europea, y que no entendía la nueva realidad que se estaba viviendo. Bueno, el ejército parece ser entonces el interlocutor que tiene más clara este vínculo con los Estados Unidos, y de la mano de un camino que se empieza a transitar cada vez con más firmeza, que es la lucha contra el comunismo, es donde Estados Unidos y el ejército argentino empiezan a encontrar puentes que los igualan. El golpe del 55 es llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero básicamente por un sector del ejército nacionalista y católico, y por la Marina de Guerra, muy conservadora. Los representantes de cada uno de estos sectores son, por el lado del ejército, el general Lonardi, y por el lado de la Marina, el almirante Isaac Rojas. Lonardi va a asumir en el 55 como presidente, y por el otro lado, el almirante Rojas va a ser el vicepresidente. El almirante Rojas, por ejemplo, hace declaraciones como: el peronismo desvió al país de su tradicional senda liberal y democrática, e instaló en su lugar una dictadura fascista manipulando a los trabajadores. Esta es la mirada que un sector del ejército, de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, tiene del peronismo, ¿no es cierto? Que el peronismo es la reencarnación del fascismo disfrazado de asistencia y ayuda a los trabajadores, pero que en realidad no hizo más que manipularlos y engañarlos. Rojas es el almirante Rojas es el representante claro de este sector. Lonardi, que viene de los sectores, como les decía, más nacionalistas y católicos del ejército, que prefiere negociar con el peronismo. Entiende que a quien hay que correr es a Perón, y que en cambio hay que negociar con el resto del peronismo para lograr un gobierno con cierto tipo de consensos. Y ni bien asume, dice una frase que le va a costar carísima a Lonardi. Dice: ni vencedores ni vencidos. Una frase que había dicho Urquiza después de la batalla de Pavón, no, de Caseros. Bueno, no importa, en algún momento lo había dicho Urquiza. Y que hacía la idea de abrir una negociación. No destruir la obra que el peronismo había llevado adelante, sino quitar del medio a Perón, que lo veía como el responsable de una conducción personalista y corrupta, tratar de hacer acuerdos con la CGT y con los sindicatos para establecer algún tipo de consensos políticos. Bueno, esta no es la idea del ala de Isaac Rojas. Lonardi dura muy poco en el poder y rápidamente va a ser desplazado de la presidencia por el sector más duro,
que va a estar representado en el ejército por el general Aramburu, que va a ser el nuevo presidente. Renuncia el presidente, pero no renuncia el vicepresidente, es decir, renuncia Lonardi, pero no renuncia Rojas, quien queda en el poder. Y se inicia lo que se denomina habitualmente como la Revolución Libertadora, que es el nombre que se da el movimiento que pone en marcha esta muy breve dictadura, porque el principal objetivo de la dictadura que se inicia con Aramburu es, como decíamos la semana pasada, asimilándose a lo que ocurría en la Alemania de posguerra, que había comenzado el proceso de desnazificación. En la Argentina la dictadura encabezada por Aramburu y Rojas busca el proceso de desperonización. Desperonizar significaba básicamente desmantelar al peronismo y a todo su andamiaje de poder, ¿no? Y esto tenía que ver con la CGT básicamente, la cual intervienen rápidamente. Se proscribe el Partido Justicialista mediante un decreto que creo que es el 4161. Se prohíbe todas las actividades que tengan que ver con la organización peronista y se prohíbe decir Perón, peronismo, justicialista, Eva, Evita, descamisados y una cantidad de palabras que tenían que ver con toda la mística que el peronismo había desarrollado en el poder, ¿no? Pero básicamente, y cuando se habla de Perón en la prensa, donde también hay censura y una censura muy fuerte, se lo nombra como el tirano de puesto. Entonces los diarios debían decir, para informar que el general Perón se había trasladado a Asunción del Paraguay, el tirano de puesto reside en Asunción del Paraguay. Desde el punto de vista económico se hizo toda una revisión de la política económica del peronismo a través de lo que se denomina el Plan Presbich, que tiene por objeto un poco abrir la economía, ¿no? El peronismo había cerrado la economía hacia el desarrollo de la industria y básicamente la industria de origen nacional, y se está en un momento en el cual la economía mundial se está abriendo. Después de la guerra se crean las Naciones Unidas y como parte económica de las Naciones Unidas el Fondo Monetario Internacional. Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y la perspectiva de comenzar a recibir créditos en esa Europa de posguerra parece bastante cercana, aunque después no termina de concretarse. Se va, por supuesto, a desmontar todo lo que era el andamiaje económico del IAPI, del Instituto Argentino para la Promoción e Intercambio, que el peronismo había desarrollado como megaestructura de desarrollo industrial, y empieza un control bastante más férreo sobre los bancos y sobre el sistema de bancos nacionales que el peronismo había desarrollado. Bueno, se va a anular la Constitución del 49, ¿no? Y básicamente y se va a incorporar lo que es el artículo 14 bis, todos los derechos del trabajo que el peronismo había desarrollado y que había incorporado a la Constitución del 49 a partir de una convención constituyente en el año 57, se incorporan a la Constitución del 53, que vuelve a quedar de alguna manera en vigencia, como lo que hoy conocemos con el nombre del artículo 14 bis, están todos condensados. Y comienza entonces un periplo a partir del cual el peronismo comienza un ciclo de proscripción que las Fuerzas Armadas sostienen que es necesario profundizar en el tiempo, y toda la posibilidad de negociación, de acercamiento, de apertura hacia los sindicatos y hacia la CGT que Lonardi había propuesto en un primer momento queda rápidamente sin efecto. Ustedes saben que desde el peronismo a la Revolución Libertadora se la conoce con el nombre de la Revolución Fusiladora, porque hay un intento de derrocar al general, de derrocar al general Aramburu, que lleva adelante otro oficial del ejército, que es el general Valle, que es rápidamente descubierto
y sofocado por el ejército, y el general Valle y los cabecillas de ese levantamiento son fusilados, y además el gobierno del general Aramburu no encarcela, mejor dicho, detiene y fusila en distintos puntos del Gran Buenos Aires a civiles que son acusados de conspirar con ese levantamiento. De estos acontecimientos y puntualmente del hecho ocurrido en los basurales, los conocidos basurales de José León Suárez, nace ese gran libro de la literatura argentina de Rodolfo Walsh, que es Operación Masacre. Pero, digamos, más allá que la proscripción del peronismo y la persecución a lo que quedaba del movimiento obrero organizado y la apertura económica, no había un programa de gobierno muy sólido detrás del golpe y detrás de la dictadura. Por lo tanto, digamos, también se le hace muy complejo poder sostener un equilibrio social y económico dentro de semejantes circunstancias. Digamos, los partidos de la oposición en buena medida apoyaron el golpe de Estado, pero después no todos apoyaron a la política de la dictadura. Y por lo tanto, digamos, empezó a hacerse, a comprenderse muy rápido que la única salida que tenía el gobierno de Aramburu era llamar a elecciones. Aramburu lo que quería era, de alguna manera, negociar con los partidos políticos, presentarse a elecciones como la única opción posible, como candidato de la unidad para superar al peronismo, pero el otro partido mayoritario que estaba en danza, que era el radicalismo, no tenía demasiado interés por llegar rápidamente a un entendimiento con la dictadura que estaba fusilando, persiguiendo y encarcelando opositores, y que además había también implantado la censura, había cerrado el Congreso. Bueno, lo que hacen habitualmente las dictaduras en la Argentina. Por lo tanto, la única salida que le quedaba era llamar a elecciones. Déjalo grabado, vamos a tratar. Llamar a elecciones. Y las elecciones se van a celebrar el año 1958. Y estas elecciones son bastante particulares, porque estaba claro que sin el peronismo, el candidato natural, o sea, el partido que naturalmente se posicionaba de la mejor forma para ganar las elecciones por su estructura nacional, era la Unión Cívica Radical. El candidato de la Unión Cívica Radical era Ricardo Balbín, un político que ya tenía su trayectoria dentro del radicalismo y que era un tipo muy respetado. Pero, como suelen ocurrir dentro del radicalismo, había un sector liderado por un joven político que había participado activamente de algunas reuniones en favor del golpe, que era don Arturo Frondizi. Y Frondizi, que tenía ideas económicas un poco más modernas, por decirlo de alguna manera, que los sectores más conservadores de la economía argentina, tenían la idea de que a algún lado iban a ir los votos del peronismo y que era necesario establecer algún tipo de negociación con el peronismo. Frondizi había escrito un libro que había sido muy discutido, que se llamaba Petróleo y Política, ¿sí? En el cual propone ideas económicas nacionalistas, antiimperialistas, es decir, la idea de que el petróleo era un bien que la Argentina debía, era un producto que la Argentina debía explotar de manera autónoma y nacional, e impedir que empresas extranjeras pasaran a que el Estado les diera concesión de pozos petroleros y pasaran a ser también las coexplotadoras junto con los pozos del Estado. Ya existían yacimientos petrolíferos fiscales, había sido creado en los tiempos de Irigoyen, pero ahora en el desarrollo económico de la posguerra, el lugar del petróleo en la economía internacional venía discutiéndose cada vez más y venía creciendo en importancia. Por otro lado, Frondizi tenía estas ideas económicas, les digo, que tenían que ver con lo que se llama el desarrollismo económico, que es una apuesta fuerte al desarrollo industrial, pero con la premisa de que, como es muy difícil desarrollar la industria
pesada, básicamente, con capitales nacionales a partir de la estructura económica y de la estructura industrial que tiene la Argentina, es necesario dar participación a capitales extranjeros, es decir, a empresas extranjeras, para que se sumen a ese desarrollo económico y que sean los capitales extranjeros con asistencia del Estado los que puedan desarrollar la industria pesada en la Argentina. O sea, abrir la economía un poco más a la industrialización, pero con la llegada de capitales extranjeros. Estas son las ideas básicas del desarrollismo, que además también la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que también depende de las Naciones Unidas, venía recomendando para la región en ese tiempo. Y entonces Frondizi lo que va a hacer es iniciar conversaciones secretas con Perón, tratando de captar los votos peronistas. Esta es la cuestión. Decía, el peronismo está proscripto, los peronistas existen, por lo tanto a alguien van a votar. O sea, no van a ir naturalmente a votar al radicalismo, que decir, y bueno, Perón ya no está, votemos a Balbín. Esto era imposible. El peronismo que había organizado sobre los sindicatos peronistas, habían pasado a ser el peronismo. El partido peronismo estaba proscripto. El líder estaba en el exilio. El cadáver de Eva Perón había sido secuestrado y había salido ilegalmente del país. El peronismo se había quedado sin símbolo, sin líder, sin partido. Por lo tanto, los sindicatos, que tenían una identidad muy fuerte con el peronismo, y esta es otra de las características que el peronismo lo distingue de otros movimientos políticos también a nivel internacional, los sindicatos se transformaron en el peronismo y organizaron además esto que se llamó la resistencia peronista, es decir, cómo comenzaron a organizar pequeños grupos que resistieran, enfrentaran a la dictadura en un primer momento y comenzaran un proceso de organización o de reorganización interna que tenía un objetivo único y común: el retorno del líder, el retorno de Perón. Frondizi, en esta alianza con Perón, que le pide a sus partidarios que voten por Frondizi, gana las elecciones en el año 58. La promesa de Frondizi es decir, bueno, en la medida en que se pueda, ¿sí? Yo voy a luchar para que el peronismo pueda volver a presentarse elecciones y nuevamente el peronismo forme parte de la vida política de la Argentina y retomar la senda de la democracia, porque estaba claro que no había democracia con todas las letras si no había libertad para que cualquier partido se pueda presentar a elecciones. Igual, bueno, obviamente con los votos de Perón, Frondizi primerea al tronco clásico de la Unión Cívica Radical y se presenta como Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, y de esta manera gana las elecciones. Bueno, el gobierno de Frondizi gobernó entre 1958 y 1962, o sea, tampoco terminó su mandato. Fue bastante complejo el gobierno de Frondizi. Sus ideas desarrollistas no pudieron llevarse a la práctica tal cual se esperaba. Y bueno, rápidamente, digamos, el peronismo comenzó a presionar a Frondizi para que pudiese destrabar la proscripción del peronismo, pero el gobierno de Frondizi nace observado, muy de cerca, observado por las Fuerzas Armadas, que le advierten de entrada. Dice, bueno, si en este vínculo se libera rápidamente la prohibición contra el peronismo, nosotros vamos a actuar. Hay un sector de las Fuerzas Armadas que está totalmente convencido de que no se lo puede dejar actuar a Frondizi, de que hay que frenar cualquier opción de que Frondizi abra rápidamente la puerta a un regreso de Perón o a un regreso del peronismo a las elecciones. Y de hecho, bueno,
se le realizan lo que se llaman más de 30 planteos militares al gobierno de Frondizi, ¿sí? Los planteos militares no eran otra cosa que amenazas concretas. O sea, bueno, cada vez que el gobierno de Frondizi proponía algún tipo de acercamiento o se veía que le daba permiso a los sindicatos para manifestar, que bueno, que ya aparecían los planteos militares. En 1960, ¿sí? En pleno gobierno de Frondizi, hay un ataque contra una refinería de Shell en Córdoba. El tema del petróleo estuvo siempre en agenda durante el gobierno de Frondizi, por esto que yo les había dicho del libro que Frondizi había editado y de su idea de cuidar el petróleo como un bien nacional, que después finalmente fue revisada y se permitió la participación de capitales extranjeros en la explotación petrolera, y eso fue un golpe muy fuerte para el gobierno de Frondizi. Tuvo que desdecirse de sus propias ideas por las presiones económicas internacionales. Pero en el 60 ese ataque a una refinería es adjudicado a grupos terroristas. Y acá empieza a aparecer esta idea de grupos que comienzan a desestabilizar la paz política y que pueden jugar o para el peronismo de manera directa o para la izquierda, ¿no? Porque en la medida en que el comunismo se ha consolidado en el mundo y es el otro gran bloque de poder, y que después del reparto europeo no solamente la Unión Soviética es comunista, sino media Alemania es comunista, Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Albania, bueno, China avanza hacia el comunismo y en el proceso de descolonización de países de Asia y África también hay países que empiezan a inclinarse por el comunismo. En los años 60 va a empezar ya abiertamente el conflicto de Vietnam. La guerra de Corea en el 52 había dejado una mitad comunista, que todavía lo es. Entonces empieza a tejerse esta trama de grupos que vienen a atentar contra el orden establecido, contra los valores morales y los ideales de libertad de la democracia. Y ese ataque en 1960, inteligencia militar, habla de bandas armadas y presiona, la central está en Córdoba, ¿no? Y presiona al gobierno de Frondizi para que intervenga los tres poderes de la provincia. De esta manera vemos ya como el ejército empieza a intervenir en cuestiones de política interior como si fuese una potestad, ¿no es cierto? Como si, bueno, tengo estos datos, señor presidente, hay que actuar en este sentido. Y Frondizi permite que esto ocurra. En 1961 hay elecciones y la UCRI tiene un desempeño electoral realmente muy bueno, gana en muchos municipios, sobre todo en Santa Fe, en Misiones, en Catamarca, y hay un proceso de fortalecimiento de la figura de Frondizi, que piensa que va a poder ganar varias plazas en las elecciones a gobernador, y que incluso puede dejar un sucesor en la presidencia. Esta es la idea. Y tiene muy buenos vínculos Frondizi con Kennedy. Kennedy le pide que de alguna manera interceda en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Y una manera de intervenir y de interceder que tiene Frondizi es en ocasión de celebrarse en Uruguay una conferencia de cancilleres en la cual está invitado Ernesto Che Guevara, es decir, el canciller y ministro de Economía cubano. Frondizi decide invitarlo a la Argentina. Amparado y bajo este pedido del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, las cosas para Frondizi en el frente interno se complican demasiado, porque para los militares es absolutamente inadmisible la presencia de Guevara en la Argentina. Además, ¿cómo ocurre? Frondizi manda un avión de presidencia en secreto hasta Montevideo a buscar al Che. Ni siquiera la familia del Che
La familia argentina del Che lo había estado saludando en Montevideo. Sabe que viene a la Argentina, aparece en todos los medios, se entrevista en la casa, en la residencia de Olivos con Frondizi, y a partir de acá ya empecemos a decir que las Fuerzas Armadas le pierden la paciencia a Frondizi, las tensiones con los sectores militares se van a ir profundizando, y Frondizi, para contrarrestar las presiones militares, se recuesta sobre el peronismo. En 1962 permite que el peronismo se presente a elecciones para elecciones a gobernador, si bien gana la provincia de Buenos Aires, en pocas palabras, digamos, ¿no? El peronismo gana muchas de estas elecciones a gobernador, pero la más importante, que era la provincia de Buenos Aires, y en ese momento ya la presión militar es absolutamente insostenible. Frondizi, presionado por los militares, tiene que anular las elecciones y quitarle al peronismo la posibilidad de asumir en los distritos en los cuales había ganado, y ya el tiempo de Frondizi en la presidencia está agotado, digamos, ¿no? No tiene más el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene más el apoyo del peronismo, nunca tuvo el apoyo del radicalismo. Frondizi, presionado, da un paso al costado y es trasladado a Martín García en calidad de detenido, como ocurría cada vez que las Fuerzas Armadas decidían intervenir. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no toman el poder directamente en este caso y permiten que el presidente provisional del Senado, Guido, asuma en su lugar. Es decir, siguiendo una suerte de línea constitucional, digamos, ¿no es cierto? La verdad es que Frondizi nunca hubiera renunciado si no hubiera sido por la presión y la intervención de las Fuerzas Armadas, y lo que queda por delante es un gobierno realmente títere, como se lo considera al gobierno de Guido, que va a poner en el Ministerio de Economía a Álvaro Alzogaray. También va a tener en su gabinete a José Alfredo Martínez de Hoz, digamos. Es un gabinete totalmente conservador, puesto a dedo por las Fuerzas Armadas. Hay ataques de grupos nacionalistas contra entidades judías que son absolutamente tolerados por el gobierno, y aparece una división en el ejército que se va a ir profundizando con el tiempo, que es azules y colorados, es decir, aquellos sectores, los colorados, que son totalmente antiintegracionistas, ¿no? Es decir, hay que terminar con el peronismo, hay que buscar la forma de que el peronismo no regrese bajo ningún punto de vista al poder, contra los sectores azules, que están más encarrilados con la idea de, bueno, hay que buscar alternativas para que sin Perón el peronismo vuelva a sumar, porque lo que se genera es inestabilidad. Es decir, cada vez que se le da al peronismo la posibilidad de presentarse a elecciones, gana. Los sindicatos no han perdido capacidad de movilización, siguen teniendo una gran capacidad movilizadora, siguen estando en la lucha permanente por el regreso de Perón. Tienen la capacidad de parar las fábricas. No la represión, a pesar de que fue importante durante todo el tiempo que duró la Libertadora, o incluso algunos años del gobierno de Frondizi, no hizo mella, digamos. Los sindicatos siguen en la lucha por el regreso de Perón. La idea de el regreso de Perón es casi una obsesión para las organizaciones que tienen que ver con el peronismo, y por lo tanto el sector azul dice, bueno, no podemos evitar que el peronismo exista, vamos a tener que negociar de alguna manera. Ahora, la interna entre los sectores, estos dos sectores del ejército, se traslada a la vida política, porque el ejército se ha transformado en un actor político. Entonces los militares hacen declaraciones públicas y buscan alianzas dentro de los sectores políticos. Es realmente compleja la situación, porque los militares tienen como un apoyo civil siempre, que un sector de la sociedad argentina siempre apoya esta idea de que van a restaurar el orden, van a restaurar la paz. Los militares se sienten de alguna manera herederos
del ejército de la patria, del ejército de San Martín, que está ahí cuando hace falta, que toma las cosas, que se toma las cosas en serio y que defiende los intereses de la nación. Bueno, son una cantidad de cuestiones que son altamente discutibles, pero el enfrentamiento entre azules y colorados trasciende los cuarteles, se instala en las calles. Hay fotografías de los tanques en pleno centro cuando se movilizan los dos sectores, hay enfrentamientos armados, hay muertos, no muchos, pero el ejército dirime a los tiros cómo seguir en la Argentina, y lo hace en la calle con un gobierno títere que además no tiene la capacidad ni siquiera de ordenar institucionalmente el país. En esa lógica quienes triunfan, digamos, son los sectores azules. El líder de los sectores azules es el general Juan Carlos Onganía, un tipo que dentro de poco vamos a saber de él. Dentro de todo este caos que es la Argentina en el año 64, hay llamado elecciones. La UCRI de Frondizi ya no tiene fuerza, el peronismo está totalmente proscripto y por lo tanto, digamos, el sector que claramente, el único sector político que tiene una capacidad de organizar un proceso electoral a nivel nacional es el radicalismo. O sea, el único partido que tiene una trascendencia nacional es el radicalismo. Y el radicalismo va a llevar esta vez como candidato a Arturo Umberto Illia, un médico de la sabatinismo, es decir, de la línea tradicional del radicalismo cordobés, muy antiperonista, que no quiere tener ningún tipo de vínculo con los sindicatos peronistas ni con la cúpula del peronismo, y mucho menos quiere tener algún tipo de vínculo con Perón en persona. Es decir, se sabe que no va a establecer ningún tipo de vínculo con Perón. Ganan las elecciones, pero ganan las elecciones a fines del 63 con el 25% de los votos. En segundo lugar, con 19% sale el voto en blanco, que es el voto peronista. Es decir, Perón, al no haber hecho ningún tipo de acuerdo con Illia ni con ninguna otra fuerza política, pide que voten en blanco. Y si gana con el 25% de los votos, lo que quiere decir es que el 75% del padrón electoral lo tenés en contra. Es muy difícil gobernar, ¿no es cierto?, sabiendo que te apoyan solamente un cuarto del electorado, que tenés un 75% de ojos que te están mirando para ver en qué te vas a equivocar y cómo pensás gobernar. ¿Y qué hacer con el peronismo, que era una papa totalmente caliente, ¿no es cierto? La idea de Illia es volver un poco a la política de partido, de que el partido sea el centro de la atención política, de que hay que superar las ideas de los técnicos económicos que había traído Frondizi a gobernar, y hay que volver a una política más tradicional. Anula todos los contratos petroleros que había firmado Frondizi después con empresas extranjeras, lo cual hace que muchas empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, ya vieran a Illia de entrada con muy malos ojos. Y habilita, respecto al peronismo, tiene un par de cuestiones que son muy concretas. Habilita la creación de sindicatos por empresa, modelo chileno de sindicato, bueno, en muchos países del mundo, pero en América, o el más cercano es el modelo chileno, ¿no? Es decir, que en lugar de que los sindicatos sean por rama de actividad, como es en la Argentina, todos los mecánicos, todos los panaderos, todos los albañiles, todos los maestros, sean por empresa. Cada empresa puede tener su propio sindicato. Esto fracciona el movimiento sindical y le resta coherencia y fuerza. Entonces, habilita la aparición de sindicatos por empresas, y los primeros sindicatos por empresas que se forman se van a formar en la provincia de Córdoba. Ahora, y ahí se va a tratar de impedir que la dirigencia sindical que tome esos sindicatos bajo su control sea peronista. Pero si la dirigencia sindical no es peronista, lógicamente va a ser de izquierda. Y por lo tanto estos sindicatos se los va a conocer rápidamente como aquellos sindicatos clasistas, es decir, sindicatos que discuten la lógica del enfrentamiento con los empresarios desde la lucha de clases, desde la lógica del socialismo.
está muy bien que así sea, digamos, por otro lado, y lo que vienen a representar es que la lucha obrera no es solamente peronista, ¿no es cierto? Que la lucha obrera en la Argentina tiene una gran tradición, que el peronismo la potenció en algunos aspectos, pero que hay trabajadores que no son peronistas y que en la lógica de estos años 60 ese porcentaje no peronista viene en aumento, porque además, vamos a hacer un paréntesis y creo que con esto vamos a cerrar este primer momento. En los años 60 lo que empieza a cambiar de manera acelerada es el mundo desde el punto de vista social. Los años 60 no vienen al caso, son los años de los Beatles, por supuesto, pero sí son los años en los cuales la juventud se descubre como un nuevo actor social y político, sobre todo social. En Europa, de la mano de los jóvenes, vienen los cambios más interesantes que tienen que ver con la cultura y con los procesos sociales. Yo creo que con una independencia de los jóvenes que ya no quiere repetir los modelos ni familiares ni profesionales de sus padres. Son hijos de combatientes en la Segunda Guerra, nietos de combatientes en la Primera Guerra, quieren un mundo sin guerra, quieren un mundo con mayor libertad de movimiento, quieren un mundo que el trabajo no sea lo que yo comienzo a hacer a los 18 y salgo a los 60, sino conocer un nuevo tipo de experiencias, quieren mayor libertad. Son consumidores, consumen ropa informal, ¿no es cierto? Consumen música, consumen cosméticos, consumen una cantidad de cosas que los identifica como jóvenes y ponen un distanciamiento respecto de sus padres. Somos distintos, queremos un mundo distinto. La idea de construir a partir del amor, no de la guerra, construir a partir de relaciones sociales más abiertas. Aparece la píldora anticonceptiva que independiza a la mujer de la voluntad de ser madre. O sea, ahora yo decido cuando soy madre cómo hacerlo. Esto es un cambio muy profundo con respecto a las generaciones anteriores. Y muchos de esos jóvenes ven en el comunismo una posibilidad de cambio y de transformación profunda. Es decir, son profundamente críticos del capitalismo, de la explotación capitalista, y ven que el comunismo avanza en algunas regiones periféricas del mundo, como avanzó en Cuba, como avanza en Vietnam, como avanza en China, como avanzan algunos estados que se están liberando en Asia y en África, y que quizás ese mundo sea un mundo más justo. No todos los jóvenes son comunistas, pero hay como una mirada de acercamiento al comunismo que es bastante más directa y más concreta por parte de los jóvenes. Bueno, lo mismo pasa en la Argentina. Muchos jóvenes que naturalmente ven en el peronismo el movimiento justo que pelea, que lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y de los que menos tienen, con Eva y con el general Perón como banderas, pero también empiezan a ver que ese peronismo debe cambiar, debe mutar y debe acercarse a un socialismo que está transformando un poco las relaciones económicas y sociales en el mundo. Es todo un tema porque los nuevos jóvenes que se incorporan al peronismo, es decir, si el peronismo tenía su rama sindical, su rama femenina, ahora va a tener su rama juvenil. La JP, la Juventud Peronista, irrumpe en el mundo peronista con ideas nuevas. Muchos trabajadores y muchos estudiantes ven en el peronismo la posibilidad de cambiar la Argentina de raíz y de serla de una más justa. Pero para eso el peronismo tiene que transformarse en algo más. Y va a aparecer, no va a tardar en aparecer, que ese algo más sea la opción armada, es decir, que muchos de estos jóvenes tomen las armas como parte de los ideales de la juventud de los años 60 y comienzo de los 70, que veía que había que dar ese paso, había que ir más allá y había que formar milicias urbanas y dar la lucha antiimperialista y la lucha por la liberación nacional como lo había dado Cuba o como lo había dado Vietnam en esos mismos términos, haciendo ejércitos de guerrilla
urbana o campesina. Bueno, como ven, el panorama político es complejo. Los militares, como actores políticos, incluso con internas, con tanques en la calle, el radicalismo como un partido tradicional que llega al gobierno con muy poco apoyo popular y que busca limitar el crecimiento del peronismo. El peronismo en un proceso de cambio profundo en su interior, con nueva generación que llega a la militancia y que propone cosas totalmente nuevas. El mundo cambiando de manera muy acelerada en torno a los procesos de la Argentina. Todo esto se va a conjugar para avanzar en los años 60 y comienzos de los 70 a una de las crisis políticas más grandes que tuvo la Argentina y de las cuales se sale de la peor manera, ¿no es cierto? De las cuales se sale también, obviamente, con un golpe de Estado. Antes de terminar, en 1964, Ilia manda al Congreso una ley con el objetivo de congelar el precio de los medicamentos y de declarar los medicamentos como bienes sociales. Las empresas que fabrican medicamentos son básicamente laboratorios multinacionales. Primero fue el petróleo, después fueron los medicamentos, dos leyes que a Ilia lo condenaron. Sobre todo dentro de los medios de comunicación que, apalancados por estos intereses, empiezan a mostrar a Ilia como un tipo que no resuelve, ¿sí? Que no resuelve ninguno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Ni limita al peronismo, ni limita a los sindicatos, ni le pone freno a las Fuerzas Armadas, ni desarrolla el país, ni frena la inflación. Y directamente se lo apoda la tortuga a Ilia, el tipo que no resuelve. Tenía un carácter tranquilo, hablaba lento, pausado, tenía un andar también cansino, así lento y cansado. Listo, Ilia queda condenado en la opinión pública. Pero el peronismo aprovecha también esta situación. Los sindicatos peronistas dicen: es cierto, Ilia es una tortuga. De hecho, hacen un acto en Plaza de Mayo, como no se pueden juntar porque no, probable era que terminase en represión. Hacen una suelta de tortugas en Plaza de Mayo, más de 1000 tortugas sueltan, la CGT. Ya acá se distingue como líder de la oposición dentro de la CGT Augusto Timoteo Bandor, un tipo que viene de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. Esa es la tortuga, sí. De la Unión Obrera Metalúrgica. Y Bandor va a ser el hombre fuerte de los sindicatos en la Argentina y va a tener un protagonismo en los años posteriores muy fuerte porque se va a inclinar por la idea de que, bueno, quizás Perón no vuelva nunca. Quizás haya que comenzar a pensar en que el peronismo no va a tener más a Perón como líder y que debe renovarse. Esto abre otra interna dentro del peronismo, ¿no? Además de la juventud contra los sectores más tradicionales del peronismo, ahora al interior de las fuerzas sindicales están aquellos que piensan que hay que luchar por el regreso de Perón a cualquier precio, y está la línea Bandor, que ahora comienza a pensar que, bueno, quizás Perón no regrese nunca y haya que comenzar a pensar en cómo se reemplaza a nuestro líder, y en este reemplazo los sindicatos van a tener mucho para decir. Además, lo que intenta hacer Ilia es bueno, no me sale la palabra, en otros términos, lo que intenta hacer Ilia es reformular la ley de asociaciones profesionales, es decir, la ley que rige cómo se organizan los sindicatos, evitando la posibilidad de reelección permanente de los secretarios generales, y además limitando el mandato a 2 años, lo cual va a... Sí, a Bandor lo asesinaron, pero ya vamos a llegar a eso. Lo cual haría que si cada 2 años los sindicatos tienen que tener elecciones, van a vivir en una interna permanente y les va a quitar fuerza para organizarse. Estas son un poco las ideas de Ilia. Bueno, el operativo Tortuga se llamaba, el de los sindicatos. Incluso Bandor llega a hablar del regreso de Perón
En el año 64 se monta todo un operativo en el cual va a intentar traerse a Perón de vuelta y se empieza a hablar de esto, pero para presionar a Ilia más que nada, ¿no? Para hablar de poner a Ilia entre la espada y la pared y decir, bueno, ¿qué pasa si regresa Perón? Esto activa rápidamente las alarmas de los militares, moviliza a los trabajadores a ver que está la posibilidad. No hay nada cierto. Lo que sí es cierto es que a Ilia también le vienen perdiendo rápidamente la paciencia, porque si bien Frondizi había intentado negociar con Perón y gobernar mediante la negociación con Perón, Ilia intentó todo lo contrario y tampoco estaba dando resultado, ¿no es cierto? No se llegaba a ningún tipo de pacificación. Eh, eh, en el 65 hay elecciones legislativas, el peronismo gana esas elecciones. Cada vez que permitían que el peronismo se presente por alguna endija, el peronismo aparecía y ganaba las elecciones. Y esto firma entonces el acta de defunción del gobierno de Ilia, que rápidamente va a ser removido a comienzos de 1966. Ahora igualmente vamos a retomar con esto, porque ya se va a cortar la transmisión y vamos a hacer lo siguiente, como estamos haciendo habitualmente. Yo voy a cerrar la transmisión por Instagram y no así por Facebook, pero rápidamente la retomo por... No le creas a Vane, me dice Lu. Sí, no, ya sé, pero yo, a ver, ya estamos. Me quedan apenas dos minutitos y prefiero hacerlo muy bien. Bueno, gente, sí, no es, listo. Ahora, mándamelo por mensaje. Mándamelo por mensaje el mail. Y charlamos, dale. Eh, Nos vemos en apenas un minuto. Finalizo acá y vuelvo. Hay que hacer. Ahí estamos. Siguiente. Esperen que le tengo que poner un título ahora a todo esto. Que es. Desde la caída de Perón hasta el gobierno de Ilia. Y entonces ya me lo deja publicar y ya queda guardado en el Instagram TV. Bien, mientras va quedando, ahí hacemos muy bien. Y ahora vamos rápidamente a regresar. Ahí estamos regresando. Gracias por esperar. Después todo esto no lo editamos, queda así. Claro, mientras conectaban, sí. Igual ya conectamos, pero sí, pueden hacer alguna pregunta. Si consideran que esto así puede ser. Muy bien, ya se empieza a unir la gente nuevamente. Muy bien, muy bien. Bien, rápido, están ahí, están al acecho. Me alegro. Me alegro que estén ahí. Hola, Vero. ¿Cómo vamos? Tanto tiempo. Acá estamos. Bueno. Bien, Chechu, si ya te vi. Genial. Bueno. Me alegro. Es interesante ver ese cambio
de los años 60, ¿no? Distender un poco y no correr tanto. Es súper interesante porque es un cambio que pega en la Argentina, que tiene a los jóvenes también como protagonistas. Eh, Donde yo lo digo un poco en broma, pero el lugar del rock es muy importante, sin cómo se difundía en los medios de comunicación estas movilizaciones de la izquierda. Bien, es buenísima. En realidad la izquierda o los, los grupos de izquierda que empiezan a movilizarse en los años 60 nacen condenados en los medios de comunicación, ¿no? El comunismo en la Argentina fue una mala palabra desde siempre para los medios de comunicación, para los partidos políticos tradicionales. Eh, la ola roja, ¿no es cierto?, que nos iba a cubrir a todos y que iba a terminar con la propiedad privada en Argentina, estaba muy siempre a mano como propaganda para eh, contrarrestar el avance de la izquierda, era vista como un verdadero peligro. Por lo tanto, eh, la idea de estos grupos, ¿no?, que comenzaron a llamarse subversivos rápidamente por subvertir el orden establecido, o guerrilleros, porque la idea de la guerrilla estaba muy de moda, ¿no? La guerrilla urbana es como es el gran aporte de la guerra de Vietnam y de la revolución cubana a la lógica del marxismo, ¿no? Una guerra focalizada, de baja intensidad, con pocos recursos, pero que levanta a grandes cantidades de personas, porque actúa coordinadamente contando con el apoyo de los campesinos o de los trabajadores, ¿no? La guerra de guerrilla lo que llama es al levantamiento generalizado, que todo el mundo apoye las acciones de la guerrilla y se sume a ese movimiento, ¿no? Y que ese movimiento, que comienza siendo focos aislados, se transforme rápidamente en algo generalizado. Y también esto es un aporte de los jóvenes, ¿no? Quienes están ahí, quienes se juegan, quienes pueden decir abandono mis vínculos, abandono mi hogar, abandono mis amigos, abandono mis estudios, abandono mi laburo y me entrego a un entrenamiento militarizado, porque se trataba de esto, ¿no? Después tenés que ir a agarrar las armas y te la tenés que bancar. Son básicamente jóvenes. Como son los jóvenes los que cuestionan desde el boom de la literatura de los años 60 en toda América Latina, como son los jóvenes los que proponen nuevas formas estéticas en los años 60. No por nada los primeros rockeros caían en cana todo el tiempo por tener pelo largo. De hecho, las multinacionales de la música les hacían credenciales donde decían: este tipo es empleado mío, labura para mí. Porque la policía los levantaba por estar caminando por la calle con el pelo largo. Imagínense cuando estás... si uno mira una foto de Londres o de Buenos Aires en este caso, a fines de los años 50, y ve cómo va la gente vestida en la calle, cómo es la moda, cómo es la ropa, y mira una foto del mismo lugar 10 años después, y piensa que pasó un ovni por ese lugar, ¿no sé? De que les cambió, les lavó el cerebro a todos, porque el cambio es muy profundo, uno de esos cambios que uno dice: pero esto cómo pasa en tan poco tiempo. Y pasa porque hay un sector que lo dinamiza, un sector que lo lleva adelante, un sector que se convence de ese cambio. Los jóvenes se empiezan a expresar como colectivo social por primera vez, dejan de ser los que tienen que pedir permiso para todo y que tienen que esperar la edad adulta para empezar a laburar y copiar las costumbres de sus padres. Acá lo que hay es decir: nosotros rompemos con eso. Y la música es una forma de romper con eso. Y expresarse musicalmente o artísticamente, y expresarse a través de la ropa, de la vestimenta, es romper con eso. Es el manifiesto de la ruptura, ¿sí? Entonces, poder hacerlo, básicamente lo que termina haciendo es que esos ideales circulan de manera muy rápida por la sociedad. Para los sectores conservadores eso es un desastre. No saben cómo enfrentarse a eso. Saben cómo enfrentarse al comunismo o al peronismo. No saben cómo enfrentar a su hijo que en su casa está
diciendo amor y paz, o su hija que está llevando minifalda o que está tomando una píldora anticonceptiva, o están escuchando rock o que quieren bailar de una manera distinta, y cuyos ídolos son de su propia generación, y que a excepción de muy pocos líderes políticos en el mundo, como por ejemplo los líderes cubanos, el Che es uno de ellos, después son todos viejos. Los grandes líderes políticos de los años 60 son todos viejos, vienen todos de antes, de Gaulle en Francia, la renovación de los políticos en Gran Bretaña, que también son tipos grandes, ¿no es cierto?, tras la salida de Churchill, o en los Estados Unidos. No hay jóvenes que identifiquen el cambio que se da a nivel social y cultural con un cambio político. Y esto el peronismo lo sufre particularmente. La juventud peronista es súper dinámica en este sentido. Las respuestas a todos estos movimientos, por ejemplo, no se hacen esperar desde el ejército. Volviendo al general Onganía, que muy pronto lo vamos a tener como presidente en este proceso, en 19, a ver cuándo fue esto, creo que fue en el 64, 65, Onganía participa de la quinta conferencia de ejércitos americanos, que es realizada en Nueva York, en West Point, en la camina de West Point. Y el tipo ahí, después de participar de esa conferencia, declara, dice: los golpes militares son legítimos en el caso de que los gobiernos electos usaran sus prerrogativas constitucionales para desvirtuar los valores occidentales y cristianos. Es decir, está bien dar un golpe de Estado si el gobierno electo se desvía de los valores tradicionales, que son los que deben regirnos. Y es el primer militar argentino que de alguna manera se enrola de manera definitiva detrás de lo que va a ser lo que después llamamos la doctrina de la seguridad nacional o la escuela de las Américas, ¿no es cierto? La idea de la noción de guerra interna, de que el enemigo no es un enemigo de otra nación, no es un enemigo externo que está en otro lado. Ahora el enemigo está en casa, está entre nosotros, es ideológico. Y entonces a ese enemigo interno hay que perseguirlo de la misma manera en que se perseguiría un enemigo de otra nación, de otro estado. ¿Sí? Y que va a haber un estado de guerra interna entre las ideas y los valores occidentales, cristianos, tradicionales, y las nuevas ideas. Fundamentalmente, cuando dice nuevas ideas se refiere al comunismo, pero tampoco está demasiado claro. Tener el pelo largo y ser comunista no eran cosas que fuesen muy distintas en la mirada de estos sectores. Y son estos tipos los que en el año 64 terminan, en el año 66 terminan derrocando a Ilia, ¿no es cierto? La idea de la revolución argentina que comienza en 1966 con la caída de Ilia, derrocado por el general Onganía, justamente, es que el gobierno tiene que tener líneas claras. Y el anticomunismo, este es el primer gobierno claramente anticomunista. Claramente anticomunista. Que está ahí con el consenso de Washington, ¿no? Y dice que la revolución argentina, dice Onganía, tiene objetivos, no tiene plazos. La idea de que venimos acá a quedarnos el tiempo que haga falta. ¿Sí? No importa cuánto dure ese tiempo. Venimos acá a quedarnos lo que sea, el tiempo que sea necesario para poder cambiar esta situación. Esa es la idea. Toma tres decisiones fundamentales, que las tengo ordenadas para no olvidarlas. ¿Sí? Proscribe los partidos políticos. Listo, no hay más partido político. Segundo, abolición del derecho de huelga. No hay derecho de huelga. ¿Querés hacer huelga? Es ilegal. Si es ilegal, se puede reprimir. Y la tercera cuestión, que no es menos importante, intervienen las universidades, lo que se llama la noche de los bastones largos, una situación tremenda en la cual el ejército irrumpe en las universidades armado, y hay represión en varias sedes de la Universidad de Buenos Aires fundamentalmente, que es aquí en Buenos Aires se conoce como la noche de los bastones largos, porque se saca a estudiantes y a docentes que se niegan a dejar la universidad
se los saca a una represión con los bastones policiales y también con miembros del ejército que están armados en los halls de las universidades, porque se supone que las universidades son el principal foco de cultivo de las doctrinas inconvenientes para las tradiciones, ¿no? El comunismo concretamente. Y se propone, listo, vamos a transformar la sociedad argentina, vamos a terminar el proceso de desperonización, vamos a construir nuevos consensos, vamos a diseñar una sociedad totalmente distinta. Es lo que se denomina, desde el punto de vista de la ciencia política, el Estado burocrático autoritario, ¿no? Esto definido por Guillermo O'Donnell, este politólogo tan argentino, tan interesante, perdón. La voz no es la mejor. El Estado burocrático autoritario se define por 4 o 5 normas. Una es esta idea de que hay que curar a la sociedad argentina, de que la sociedad argentina está enferma y que por lo tanto hay que transformarla para bien, para mejor. Después que el sector que debe dinamizar esa transformación de la sociedad argentina debe ser básicamente el principal apoyo, el principal sostén del Estado, y que tienen que ser grupos económicos dinámicos, es decir, hay que hacer acuerdos con grupos económicos extranjeros. Vuelve la idea del desarrollismo, ¿no es cierto?, de traer capitales extranjeros, de darle garantías de radicación en el país y darle ventajas comparativas. Hablo de bajarle los impuestos, por un lado, por ejemplo, para atraer inversiones extranjeras, pero por el otro lado también darle garantía de que los trabajadores van a estar donde deben estar, van a estar en caja, van a estar controlados. Y la idea de que la dinámica política la tiene que ir fijando el Estado, ¿no es cierto?, a partir del Estado de la Revolución Argentina. Es decir, que el juego político se va. Sí, faltó el vasito. Sí, Vane, faltás con el vaso de agua. Que la dinámica política va a ser administrada únicamente por y desde el Estado. Y que se va a excluir de la política a todos aquellos sectores que sean considerados problemáticos, ya sean los trabajadores con sus organizaciones o, por supuesto, los movimientos de izquierda. Estas son las ideas del Estado burocrático autoritario que propone Onganía. Y decía, bueno, hay 3 tiempos. El primero es el tiempo de la política, el tiempo más urgente, donde hay que hacer mayor cantidad de cambios y de transformaciones. El tiempo de la política. El segundo es el tiempo de la sociedad, donde la sociedad va a ir transformándose a partir de los cambios que vayamos impulsando en el aparato político. Y el tercer tiempo es el tiempo de la política. La política puede esperar. Este es lo último en las prioridades. Estaba claro que respecto de Perón no había ningún tipo de negociación, no había idea de entablar ningún tipo de vínculo con Perón, que ya está en España para esta época, pero que sí hay un acercamiento a los sindicatos. Hay el onganiato, como se conoce esta primera etapa de la Revolución Argentina, establece un vínculo con el bandorismo, ¿no? Hay la posibilidad de entablar negociaciones que en rigor de verdad le vienen bastante bien a los dos sectores, ¿no es cierto? Por un lado, el gobierno puede mantener un canal de diálogo permanente con los sindicatos para llegar a algún tipo de acuerdo, y por el otro lado, Bandor lo que va haciendo es consolidar su liderazgo y ser el único que es recibido, que tiene línea directa, que puede dialogar directamente con el poder, de alguna forma. De hecho, igualmente el resto de los partidos políticos están muy marginados, digamos, son casi actores secundarios, pero lo llamativo es que en esta etapa tampoco ninguno de ellos condenó el golpe de manera abierta. No estaban a favor, pero tampoco estaban en contra. Quienes sí están a favor del golpe de manera abierta son las organizaciones empresarias. Los sectores empresarios apoyaron al golpe desde el primer momento.
Eh, Incluso este golpe tiene una característica que es bastante particular. Dura desde 1966 hasta el 73, o sea, dura 7 años. Onganía, después de Videla, es el dictador que más tiempo permanece en el poder. Acá sí hablamos de una dictadura, pero con todas las letras, porque va a prolongarse en el tiempo, porque se fija objetivos, porque crea un estatuto propio, que es el Estatuto de la Revolución Argentina, que se pone por encima de la Constitución Nacional. De hecho, Onganía jura por los estatutos de la Revolución Argentina en primer lugar y por la Constitución Nacional en segundo lugar. Intervienen los tres poderes, o sea que ni siquiera la justicia escapa, la justicia que en otros golpes fue aliada, de la Corte Suprema sobre todo, fue aliada de los dictadores. En este caso es totalmente dejada de lado la justicia, ¿no? Todo queda concentrado en este poder ejecutivo de la Revolución Argentina que se plantea como una dictadura de largo alcance. Esta idea de que tenemos objetivos, no tenemos plazos, vamos para adelante hasta donde haga falta, estaba muy relacionada con la idea de la reconstrucción y que la Revolución Argentina era el camino de la reconstrucción. Desde el punto de vista económico, entonces, se va claramente por el camino del desarrollismo, pero con una mano muy dura en el vínculo con los sindicatos, con un programa económico también un tanto ortodoxo, donde se liberan los precios y sube, por lo tanto, el precio del dólar y aparece la inflación. Hay proteccionismo estatal solamente en ciertos sectores económicos. Se buscó un control muy fuerte de las relaciones entre el capital y el trabajo, ¿no es cierto? Y que la idea de que los trabajadores pudieran hacer algunas huelgas, pero como estaba la negociación siempre paralela con el bandorismo, bueno, vamos, hacemos la huelga, pero después nos sentamos rápidamente a negociar y en realidad se arregla en el despacho del funcionario que nos reciba. Bueno, así las cosas no iban a durar mucho. La crisis llegó rápido, más temprano que tarde. En el año 69 estalla una huelga en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Esa huelga en la ciudad de Córdoba, que se conoce claramente con el nombre de Cordobazo, pone al descubierto varios de los aspectos frágiles que tenía el programa económico. Las inversiones que habían llegado desde el exterior, que eran bastantes inversiones, no lograron rápidamente transformar la estructura económica, sino que era algo a más largo plazo. En el corto plazo lo que pasó es que disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores. Muchas empresas que no podían competir contra la competencia de productos importados comenzaron a quebrar, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, mientras que otras que estaban asociadas a esos capitales que empezaban a llegar o que eran directamente extranjeras tenían mayores ganancias. Nunca se paró la inflación siguió creciendo, los salarios no crecieron al mismo ritmo que la inflación, y cuando hubo, ya les digo, algunas huelgas o manifestaciones obreras, lo que terminó ocurriendo fue la represión como primera medida antes de los acuerdos. La huelga del 69 se le fue de las manos a Onganía, se le fue de las manos a Bandor, y detrás de esa huelga aparece un actor que es el actor nuevo que había surgido con Ilia, los sindicatos por empresa. SITRAC, SITRAM, Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord, SITRAC, y SITRAM, Sindicato de Trabajadores Materfer, Materiales Ferroviarios, dos grandes empresas de Córdoba, la Fiat y la Materfer, que quiere decir materiales ferroviarios, una empresa que se dedicaba a hacer partes para carrocerías para los vagones de tren. Bueno, comienzan esta huelga que se extiende por todo Córdoba, a la cual se suman estudiantes. Comienza con fuerte represión por parte de la policía, que se ve desbordada, barricadas en las calles. Acá aparecen pinturas del mayo del 68 con los estudiantes y los obreros volcados en las calles de París. Algo parecido y salvando las distancias en Córdoba, donde se mezclan
la foto del Che, la foto de Perón y la foto de Evita, las consignas antiimperialistas con las consignas peronistas, y el ejército que es enviado por Onganía a reprimir. Una huelga que termina con una represión, primero policial y después de efectivo del ejército, que es una batalla campal en las calles de la segunda ciudad más grande del país. El cordobazo se extiende en los días, y cuanto más se extiende, más caro le cuesta tanto a Onganía como a Bandor, que son los dos grandes perdedores del cordobazo. ¿Sí? Es decir, el cordobazo desbordó las bases del movimiento peronista, de la dirigencia sindical tradicional, mostró a los jóvenes como nuevos actores y mostró a sindicatos que no eran peronistas como los más dinámicos en la lucha. La suerte de los dos protagonistas de este primer momento de la historia argentina, ¿no es cierto?, de Onganía y de Bandor, la suerte prácticamente con el cordobazo estaba echada. Las ideas de un peronismo sin Perón, que organizara el movimiento obrero desde otro lado, que Bandor tenía, las ideas de poder controlar al movimiento obrero peronista que tenía Onganía por su lado, se estrellaron de pleno contra el cordobazo, una manifestación que nadie pudo controlar, no la pudo controlar el gobierno, no la pudo controlar la oposición, y que fue como una brisa que renovó de alguna manera las perspectivas de la lucha obrera en la Argentina, ¿no? El cordobazo es una gran gesta obrera, y es la primera de varias. Después vino el Viborazo, el Rosariazo, ¿no? Comenzaron a seguir una serie de huelgas en las cuales las bases, los sindicatos de base y con organizaciones de izquierda que empezaban a participar de estas huelgas, empezó a mostrar que el tradicional sindicalismo peronista estaba haciendo agua por algún lado, que no contenía a todos los sectores del trabajo, y que tampoco era desde el gobierno tan fácil contener con un acuerdo secreto el avance de los trabajadores, y que la juventud estaba ahí atrás discutiendo todo. Que la juventud peronista era mucho más dinámica que los sindicatos peronistas, que las juventudes de izquierda tenían un protagonismo y una presencia que nadie había tenido demasiado en cuenta en el país en ese momento. Y digo, bueno, ¿la suerte de Onganía estaba echada? Sí, la suerte de Onganía estaba echada. Y la de Bandor también. El 30 de junio, el cordobazo comenzó en mayo del 69. Y el 30 de junio, Bandor es asesinado en su oficina, en un atentado que nadie se adjudicó, pero detrás del cual no era muy difícil ver la mano de Perón. Bandor, con esta idea de trascender a Perón, había llegado bastante lejos. Perón lo había dejado avanzar mientras le fuese útil, pero ahora había otras herramientas en el tablero, ¿no? Y Perón era un tipo muy hábil políticamente, y comprendió que quien venía a jugar un rol mucho más dinámico en los tiempos que se venían era la izquierda peronista, era la juventud peronista y ese sector de la izquierda que quería asimilar peronismo con socialismo. Ahí Perón vio el germen de un sector que podía desestabilizar a los militares, y también vio que la opción militar con Onganía se estaba agotando, que sin Onganía en el medio, Onganía finalmente de 1970, digamos, no había mucho más que pudieran hacer, ¿no? Algunos autores, Portantiero en este caso, hablaban de lo que se considera el empate hegemónico, ¿no? El empate hegemónico es esta idea de que ni el peronismo puede contra las fuerzas conservadoras representadas en los militares, ni los militares pueden contra el peronismo, ¿no? Están en un empate en el cual los dos no se sacan ningún tipo de ventaja. Los militares no pudieron, o las fuerzas conservadoras con los militares no pudieron superar al peronismo, y no pudieron
desbancar a Perón, sacar a Perón de la escena política. Perón en el exilio seguía influyendo lo que pasaba en la Argentina. Primero votó a Frondizi, después votó en blanco para debilitar a Ilia. Ahora Bandón intentó debilitarlo y tampoco pudo, porque Perón es la imagen del tipo que genera, era el gran dirigente del movimiento obrero, ¿no? Esa imagen que el peronismo construyó de Perón no se había borrado. El tipo que podía poner orden en el caos que seguía haciendo la Argentina, con inflación, con estancamiento económico, con represión, parecía ser Perón. Los gobiernos que intentaron acercarse a él, pero marcándole la cancha con el de Frondizi, no pudieron prosperar. Los gobiernos que intentaron combatirlo con todas sus fuerzas en un intento semidemocrático como Ilia, no pudieron prosperar. Los intentos de la Libertadora por borrarlo de la faz de la tierra no prosperaron, y el intento por ignorar lo que estaba llevando adelante Onganía no prosperó tampoco. Perón comprendía esto, lo veía, comprendía que se jugaban nuevas cartas, que tenía en los jóvenes la posibilidad de prácticamente dar la estocada final a esta situación, y entonces comienza esa apuesta del peronismo por los jóvenes, que es bastante densa desde el punto de vista de la política, ¿no? Comenzar a jugar la carta de vamos a apoyar la lucha armada de un sector de la juventud del peronismo solo para desestabilizar el gobierno y que me permita regresar. Bueno, vamos a ir por ahí. Onganía renuncia a comienzos de 1970, es reemplazado por el general Livingston, que gobierna muy poco. Tengo acá, bueno, no sé si jura, pero no sé, nada. No sé si estás 3 meses, Livingston. Igual detrás de Livingston está Lanuse, que es el verdadero actor político del ejército, que tiene un poco más de visión política de la que tenía Onganía, y que decide tomar las riendas del poder ejecutivo después que Livingston estos 3 meses no le puede poner fin a un conjunto de huelgas muy, muy violentas que llevó adelante tanto el peronismo como los sindicatos de izquierda. Y Lanuse toma finalmente las riendas del poder en 1971. Sí, está 6 meses Livingston, hasta el 71. Y a partir de ese momento, Lanuse tiene un solo objetivo. Y el objetivo de Lanuse es buscar la forma de llamar a elecciones sin que los militares y las fuerzas a las cuales representan aparezcan como los grandes derrotados por el peronismo. Lanuse una vez más trata de pensar esta idea de un gobierno de unidad de todos los partidos políticos menos del peronismo que enfrente a Perón. Y entonces plantea el gran acuerdo nacional, el GAN. Sentar en la mesa de negociación a todos los partidos políticos y entre todos tratar de llegar a acuerdos para un llamado a elecciones que tenía que estar en torno al año 72, comienzo del 73 con toda la furia. Y en realidad es la pulseada entre Perón y Lanuse. El GAN lo que viene a representar es, bueno, a ver si se va a poder imponer una forma de gobierno en la cual Perón tenga que decir, bueno, me banco subordinarme a otro tipo de fuerza política y no vuelvo, o me juego todo a volver a ganar las elecciones con toda la furia y a desestabilizar también al gobierno de Lanuse. Hay un detalle con respecto a Perón que no es menor, ¿no? Y que no debemos dejar de tener en cuenta, que está viejo. Perón ha envejecido y está mal de salud, y sus médicos no le recomiendan volver a la Argentina, pero ya lleva, para el 72 lleva 15 años de exilio Perón, así que está pensando en volver. O sea, tiene la decisión de volver. El tema es cómo hacer para que Perón pueda volver y ganar las elecciones de manera inmediata. Lanuse insiste con el GAN, sienta a todos los partidos políticos a la mesa de negociación, pero va perdiendo fuerza en la medida en que el que no se sienta en la mesa de negociación es Perón. Perón dice del GAN algo muy concreto, dice: el GAN no es más que una excusa
para que las Fuerzas Armadas dejen el poder sin pagar las consecuencias de todo lo que han hecho. Y respecto de la lucha armada y de la resistencia a la dictadura por parte de las organizaciones armadas, que ya empiezan a ser una realidad, digamos, ¿no? Tanto desde el peronismo como desde la izquierda se empiezan a manifestar las organizaciones armadas, ya no solo la juventud como movimiento político, sino ahora la juventud con un brazo armado, concreto, como decíamos antes, ¿no? La opción de participar de una fuerza militarizada que en algún momento va a intentar la toma del poder por la fuerza, por las armas. Y entonces ahí están ya las organizaciones como las Fuerzas Armadas Peronistas, por el lado del peronismo, montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias por el lado de la izquierda, o el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, la FARC y el ERP, todas ellas, ¿no? con esta idea de dar un gran giro hacia la izquierda. Con el peronismo, sin el peronismo, pero hacer una apuesta fuerte al levantamiento armado, y empiezan a sucederse pequeños atentados en los cuales se busca impacto mediático por un lado, y por el otro lado se busca capturar armas, básicamente capturar armas. El año 72, 71, la segunda mitad del 71, el año 72 son años de mucha violencia, de muchos enfrentamientos, de mucho enfrentamiento entre estos atentados de las organizaciones armadas y fuerzas militares y policiales, mucho secuestro extorsivo. Es un momento realmente de mucha inestabilidad, de mucha lucha, y en la cual, digamos, el peronismo está haciendo su apuesta definitiva. En la medida en que Lanús se llame a elecciones y permita el regreso de Perón, se acaba todo, digamos, ¿no? Vuelve Perón y la felicidad va a ser completa. Para los sindicatos es vuelve Perón y el peronismo clásico. Para los jóvenes es vuelve Perón y hace un giro a la izquierda que nos convierte en un país socialista. En el año 71 gana las elecciones en Chile Salvador Allende con un partido de izquierda, es decir, la izquierda llega al poder en América Latina mediante un proceso electoral. En otros países de América Latina tenemos Sendero Luminoso en Perú, las FARC en Colombia, Tupamaros en Uruguay, tenemos el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Los movimientos guerrilleros, como se los suele llamar, que propician la guerra de guerrillas, son una realidad latinoamericana. No solamente argentina, y va en sintonía absoluta con ese espíritu de cambio, de transformación que parece palpable en el 71. Recordemos que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, ¿no? Se rinde, se retira de Vietnam. La presencia de la consolidación de la revolución china, las transformaciones al interior de la Unión Soviética, desde Khrushchev en adelante, marcan puntos de inflexión que parece que el capitalismo realmente está en retirada y que el comunismo realmente tiene una chance. Y Perón lo sabe leer, lo sabe leer esto, y entonces se juega por entero en esta dicotomía junto con las organizaciones armadas juveniles, donde dice que los jóvenes son el futuro, o que la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia, porque lo que está haciendo es devolver la violencia de las instituciones del Estado. Y bueno, entonces ahí lo que está en juego son estas alternativas, y hay sectores del peronismo que realmente están muy en disidencia con lo que Perón está planteando, pero se la bancan porque es el líder y porque él sabe lo que hace, y porque Perón sigue manteniendo el diálogo con las organizaciones sindicales. Después de la muerte de Bandor, puso a José Ignacio Rucci en la CGT, lo designó personalmente y es uno de sus representados, su representante del movimiento obrero. Es joven y es un tipo muy alineado con el peronismo y con el sindicalismo clásico.
como sea, en el peronismo que viene tienen que tener lugar los dos sectores. Solo que Lanuse no está dispuesto a permitir alegremente que Perón sea el candidato y mediante una regulación del llamado a elecciones impide que sean candidatos a presidente aquellas personas que no estén en la Argentina al momento del llamado a elecciones. Perón no estaba en la Argentina. Perón logra venir en el año 72, pasa apenas unos días en la Argentina, dialoga con la oposición, dialoga con Balbín para enterrar definitivamente el GAN, digamos, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de encuentro entre Perón y Lanuse. Está Perón, se junta con los líderes sindicales, se junta con los líderes de la juventud, se junta con la oposición, se sube a un avión y se vuelve preparando lo que van a ser las elecciones y designa como su candidato a elecciones a Héctor Cámpora. ¿Sí? Es su delegado personal y el próximo candidato a elecciones. Y lanza el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, una fórmula que tiene la palabra liberación, que era una palabra de la cual se había apropiado la izquierda y la juventud, básicamente. Con el Frejuli, Perón espera que el peronismo regrese al poder. Y ya un Lanuse en retirada, que no puede lograr ningún tipo de acuerdo político, llama a elecciones para fines del 72, gana las elecciones cómodamente el peronismo y en 1973 asume las elecciones Héctor Cámpora. A partir de ese momento, oficialmente, después de 17 años, el peronismo volvió a ser gobierno. Cámpora va a gobernar 6 meses y va a preparar el terreno, por supuesto, para el regreso de Perón. Pero el regreso de Perón es una de las páginas más oscuras de la historia de este periodo. Debía ser la fiesta popular del regreso del líder en el exilio. Se prepara para el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, a muy pocos kilómetros del aeropuerto. Pero ese día, las dos facciones que el peronismo tiene en su interior, la izquierda con la juventud, los sectores más conservadores dentro del peronismo con los dirigentes sindicales, se enfrentan a los tiros en Ezeiza, en una movilización que se calcula que gente que estaba yendo hacia Ezeiza, más los que estaban en Ezeiza esperando que Perón hablase desde el palco, un palco que tenía la imagen de Perón, la imagen de Eva Perón, la imagen de Isabel Perón, que era su nueva esposa, esperando que Perón se conectara nuevamente con su pueblo de manera directa después de 17 años de exilio. Ese día las dos facciones se agarraban a los tiros, pero en una batalla campal que dejó una enorme, más de 300 muertos, y que es una de las páginas más luctuosas, más tremendas de la historia del peronismo. Pero es un buen broche, lamentablemente. Eso marca el regreso de Perón al país y es un buen broche final para este recorrido que nos hemos trazado. Perón va a ser presidente apenas 6 meses desde que Cámpora llama elecciones hasta que finalmente muere. Pero volvió, llegó a regresar, fue electo presidente, intentó terciar en las diferencias al interior de su movimiento, que ni él, ni el viejo caudillo, como ya se le decía para ese momento, pudo evitar. Les agradezco enormemente haber escuchado hasta acá, toda la gente que se ha quedado acompañándonos y escuchando con atención. Volverán a saber de nosotros dentro de poco. Mi eterno agradecimiento por las ganas que le ponen, por los comentarios que le hacen y por la buena onda. Sobre todo por acompañar en los relatos de estos últimos años que son realmente muy dolorosos para la historia argentina. Gracias y bueno, acá estamos, nos estamos viendo pronto, así que finalizo en todas las plataformas. Salute.